buen eterno Salvador. Luego de leer tu palabra, suplicamos que nos ayudes a interpretarla y posteriormente pueda ser aplicada al corazón de todos los hermanos, amigos que hoy nos acompañan. Que tu palabra, Señor, pueda causar en nosotros temor, pero también una fuerte motivación, Señor, para anclar nuestra fe y vivir con una gloriosa esperanza de un futuro mejor. Aquellos que han llegado, Señor, y que no te conocen, suplicamos que tu palabra sea de salvación para ellos. Esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios lo tenga en su santa gloria. Dale, Señor, el descanso eterno. Son fórmulas de condolencia y de esperanza religiosa cuando una persona de este mundo parte. Por un lado, demuestra la creencia en la vida después de la muerte y el cielo. Pero en otro sentido se coloca en evidencia el desconocimiento de esta doctrina divina. Es cierto que Dios promete un descanso eterno, pero no es mediante un rezo o un simple pensamiento que una persona pudiese expresar al alma en pena. Es una vida que ofrece el Señor mediante la fe en Cristo Jesús. Hace pocos días falleció un cantante de música popular tras un accidente aéreo. Y un famoso orador de nuestros días, mediante un texto, dijo: seguro ya estará cantando al Señor en el cielo. Bueno, cuando recibe algunos cuestionamientos por esta publicación, él dice: si el Señor salvó al ladrón de la cruz, pues también habrá salvado su vida. Y bueno, este tipo de declaraciones hacen que las verdades gloriosas que Dios ha revelado en las Escrituras se vayan diluyendo, de tal manera que el pensamiento de que la salvación se puede lograr con simples rezos o con algún mérito humano, entonces cobra fuerza y más personas comienzan a ser engañadas. Bueno, esto suena bien, ¿sí? Esto es lo que las personas quieren escuchar. Y normalmente escuchamos en canciones este tipo de expresiones. Y parece que fuera palabra de Dios, que todos la creyeran. Mis hermanos, ¿y cómo es que cada una de estas falsas doctrinas comienzan a ser creídas? Bueno, desde las épocas de la Reforma Protestante, el catolicismo enseñó que María, los apóstoles y los santos se salvaron dejando muchas obras que ellos las podían administrar mediante una venta pública para la compra de salvación de quienes habían muerto. Y de ahí que muchos hombres, especialmente los ricos, piensan que pueden vivir en los deleites temporales porque al fin, mediante algunas obras de caridad, pueden ser recibidos en el cielo. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué dicen las Escrituras? Observen lo que dice el verso número 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Pero este no es un asunto que concierne solamente a los ricos de este mundo. Es un pensamiento que concierne a todas las clases sociales. Este es un tema de interés para todas las personas.
porque se trata de un mensaje sabio que determina el estado eterno de las almas. Y por esa razón es importante que podamos prestar atención a la palabra que hoy será expuesta bajo el tema una perspectiva eterna sobre la vida. Vamos a observar tres aspectos en estos versos. En primer lugar, un llamado a prestar atención. En segundo lugar, una pregunta de reflexión. Y en tercer lugar, una respuesta inmediata. Miremos nuestro primer aspecto, un llamado a prestar atención. ¿A quién se le está haciendo este llamado? Partiendo de nuestro verso número 1. A los pueblos, a todos los habitantes del mundo. El texto dice plebeyos y nobles, es decir, clase media, trabajadora, como los concedidos por la realeza, tanto los ricos como los pobres. Este es un llamado para todos los habitantes de la tierra. Este es un llamado para todos ustedes que en esta mañana han venido aquí. Ahora, ¿por qué el autor quiere tener la atención de todos? El texto dice que va a comunicar una verdad divina, que son palabras de sabiduría, palabras de inteligencia, que dicho de otra manera, él dice, es un enigma que voy a revelar. ¿Y por qué es un enigma? Bueno, porque el hecho de pensar en la vida después de la muerte siempre parece un acto de palabras que son cuestionadas. Y creo que todas las personas en algún momento dudan acerca de eso. Y mayormente porque muchas personas dicen que la vida se acaba para el que se muere. Y por esa razón es importante que podamos prestar atención a esta palabra. Ahora, en segundo lugar, él quiere llamar la atención de todos para luego hacer una pregunta de reflexión. ¿Y cuál es esa pregunta? En el verso número 5. Él dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen? Y luego hace una declaración en el verso número 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y aquí está la respuesta frente a la pregunta que él está levantando. La respuesta implícita es: no temeré, porque a diferencia de ellos que confían en sus riquezas en los días de adversidad, yo confío en Dios. Él es mi ayuda en esos momentos difíciles. Ahora, este texto parece indicar que todos los ricos son malos, que todos los ricos son opresores, o que es mal tener riquezas en sí mismo. Y la pregunta ¿es esto cierto? Bueno, la respuesta es no, mis hermanos. La Biblia nos presenta varios hombres ricos, piadosos, hombres como Abraham, David. En nuestros días pudiesen ser considerados como multimillonarios, pero ellos confiaban en el Señor y no en las posesiones que tenían. Ahora, de manera aplicativa, ¿cómo tú puedes saber si estás colocando tu confianza en las riquezas, en los bienes que posees? Mis hermanos, si tus bienes te transmiten paz y te transmiten seguridad, es muy probable que tú estés confiando en lo que tienes. Si te desesperas cuando tus bienes están declinando, esto puede ser una señal de que confías en lo que posees. Y te puedes hacer la pregunta: ¿qué pérdida en la vida me preocupa más? ¿La pérdida material o la pérdida espiritual?
Bueno, hay muchas personas que les preocupa mucho cuando sus finanzas están bajando, pero a menudo no se preocupan cuando su vida de consagración a Dios mengua o experimentan pecados en sus vidas. Y con estas cosas usted puede evaluar dónde estoy colocando yo mi confianza, en mis bienes o en el Señor de los bienes. Una persona puede saber si se jacta de sus riquezas, si encuentra satisfacción más profunda en ganar, y si busca las formas de mostrar las riquezas que tiene a otras personas. Y te puedes hacer una pregunta más. ¿De qué estoy apropiándome más? ¿Qué cosas me causan mayor gozo o orgullo? ¿Mi crecimiento espiritual o el aumento de mis ingresos económicos? Esto como para que evaluemos, mis hermanos. Es un mensaje que exhorta a los ricos, pero a menudo nosotros, siendo pobres, colocamos nuestra confianza más en lo que tenemos que en Dios, quien es nuestro verdadero proveedor. Vamos a mirar lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 15 hasta el 21. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Creo que este último versículo explica la parábola y explica también el texto que hemos estado leyendo. Jesús dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mis hermanos, es el verdadero día adverso para el hombre que tiene riqueza, el día que llega la muerte. ¿Cuál es el día adverso para nosotros, para los pobres? Bueno, tal vez cuando nos falta algo para suplir una necesidad. Pero el día adverso de ellos es el día de la muerte. Y ese día de ellos realmente es muy doloroso. Porque es el momento cuando muchos van a querer, por medio de sus recursos, comprar unos días más de vida o merecer el reino eterno, pero ya no es posible. Se dice acerca de Voltaire, fue un ateo francés y enemigo del cristianismo, y su popularidad lo hizo muy rico. Sin embargo, cuando Voltaire llegó a morir, se informa que expresó con un grito de angustia al médico de cabecera, después de experimentar un doloroso dolor. Él le dijo: te daré la mitad de todos mis bienes si tan solo me das 6 meses más de vida. Pero esto no fue posible, porque de inmediato expiró en gran desesperación. Bueno, los ricos van a querer en ese momento comprar un día más, comprar un lugar en el cielo, pero no es posible. Versículo 7: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate.
Versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El dinero en sí mismo no puede rescatar, no puede redimir a una persona que está en condición de muerte. ¿Por qué? Porque el precio para comprar esto, dice el texto, que es alto. Nadie tiene forma de poder pagar. Nadie tiene la capacidad, con recursos materiales, de hacer este tipo de compra. Y entonces, aquí vamos realmente al verdadero mensaje. Entonces, si el hombre con sus bienes no puede comprar un lugar en el cielo, entonces, ¿qué debe el hombre hacer para ser salvo? Para ocupar un lugar en el cielo. Bueno, esto solo se puede dar mediante un sacrificio expiatorio. Solo y únicamente mediante una redención. Y quiero que nos acerquemos a Génesis capítulo 3, versículo 21, por un momento. Aquí observamos la primera familia en el huerto del Edén. Ellos tenían un mandamiento de Dios, pero fueron transgresores a él. Deben morir. Están experimentando vergüenza, dolor. Pero Dios en su misericordia les hizo túnicas con piel y así pudo cubrir la vergüenza de ellos. Fue necesario un sacrificio de animal inocente para llevar la culpa de hombres culpables que se habían rebelado contra Dios. Y más adelante Isaías profetiza sobre el verdadero sacrificio al que estaba apuntando el Cordero de Génesis. Isaías 53, capítulo 10 al 11. Nos habla acerca de los padecimientos de Cristo, quien como Cordero de Dios moriría para salvar. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tan solo algunos años después, este texto profético toma fuerza en la persona y obra de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y por lo tanto, todo el dinero que los hombres han dado en misas, en cantos fúnebres, en júbilos o en cualquier otra cosa, venta de indulgencia, ha sido desechado, viendo que Cristo es el único redentor. Mis hermanos, cualquier otro esfuerzo que el hombre ha hecho ha sido en vano. ¿Cuántas personas han entregado dinero a quienes les han dicho: yo sacaré el aro en pena y la llevaré a descansar? Pero todos esos intentos han sido inútiles totalmente. Pero, ¿cuál es el pensamiento de los ricos insensatos? Bueno, ellos siguen pensando en la vida, que serán eternos, que sus casas serán eternas, que sus habitaciones pasarán de generación en generación. Comienzan a dar sus nombres a sus tierras y a hacerse famosos. Se preocupan mucho porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Y se preocupan porque sus nombres sean conocidos en este mundo que es pasajero. En la Biblia encontramos nombres como Nimrod,
quien edificó una gran torre y quiso hacer su nombre por si fuesen esparcidos ser conocidos. Absalón con su pilar. Alejandro construyendo Alejandría. Y si ustedes pueden darse cuenta, muchos reyes colocan los nombres de ciudades como el nombre de ellos para ser reconocidos. Eso es lo que el Salmo está diciendo. Dan sus nombres a las naciones, a los pueblos, para ser recordados. Eso es lo importante para ellos. Y aunque un hombre puede tener alguna medida de honra aquí, a través de sus propiedades, o sus descendientes, o sus monumentos, aún así muere. Igual como mueren los animales y las bestias del campo, es decir, finalmente van a perecer. Un animal es aquel que no considera la brevedad de sus días y no se prepara para la eternidad. Cuán torpe es aquella persona que cree que vivirá para siempre, o que al morir, por medio de sus bienes, estará en el reino de los cielos. Qué triste este pensamiento que cada día crece en la mente de muchos. Y a menudo nosotros como creyentes también a veces consideramos, bueno, tal vez en el último momento haya partido con el Señor. Mis hermanos, el tiempo de salvación es hoy. El tiempo oportuno para colocar la fe en el único que puede redimir tu alma y salvarte de las llamas del infierno es hoy. Es hoy. Hoy es el día de salvación. El texto dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Hace poco estudiamos el Salmo 23 y nos damos cuenta cómo el Señor es el pastor de su pueblo, de su iglesia. Pero haciendo este contraste, cuán triste es saber que el pastor de los impíos es la misma muerte, la tumba, y no simplemente un Seol que habla acerca de dejar de existir aquí, sino de una condenación eterna. Y esto hace énfasis, mis hermanos, a la forma como una oveja es atrapada por un león o un lobo, en el que no tiene lugar alguno de escaparse. Asimismo, cuando la muerte llega a las puertas del hombre impío, aunque diga como Voltaire, daré la mitad de mis bienes por 6 veces más, no podrá, porque la muerte habrá llegado. Aquel hombre de la parábola de Jesús, él dijo simplemente, esta noche llegan a pedir tu alma, y todo lo que has guardado, ¿a quién se lo dejarás? Creo que este texto hace una fuerte invitación a aquellas personas que tienen posesiones y simplemente acumulan y cierran sus ojos a las necesidades de los pobres. Y aún así son personas que tienen empleados y les niegan el favor. Traen días de adversidad a sus vidas. Simplemente se preocupan en ellos y descuidan al más necesitado. Pero mis hermanos, este texto también nos lleva a pensar en cada uno de nosotros, a que nunca confiemos en lo que tenemos, sino que confiemos en el Señor, quien es nuestro Salvador. Conclusión, mis hermanos. Para aquellos que confían y se jactan en las riquezas, este mundo es el mejor lugar que ellos tienen. Pero para los retos que esperan a Dios, para la redención de sus vidas, este mundo es lo peor que ellos podrán tener. Otra persona pudo decir la siguiente frase: los impíos podrán estar viviendo su cielo aquí,
pero cuando termine su cielo vendrá el infierno. Mientras ustedes, mis hermanos, tal vez están sufriendo el infierno aquí, pero luego, cuando termine este, vendrá el cielo. El banquero se pudre tan rápido como el que limpia las bodas. Y el que tiene títulos se pudre tan pronto como el indigente. Aquí hay diferencias entre el rico y el pobre, pero el día de la muerte no habrá. Porque las riquezas y los títulos y la hermosura de su apariencia se desvanecerá, ya no quedará nada. Oh, que los ricos malvados pensaran en esto antes de que la fría tumba sostenga sus cuerpos y el caliente infierno sostenga sus almas, dijo Spurgeon. Mis hermanos, para todos ustedes que en esta mañana han venido a escuchar la palabra del Señor, no teman cuando se enriquece alguno, no se aflijan cuando ustedes vean cómo los impíos prosperan. No se llenen de arrogancia o de envidia al verlos a ellos, porque cuando ellos mueran no llevarán nada. Ustedes tienen una mayor riqueza que ellos. Cuando ustedes partan de este lugar, les espera el cielo glorioso que el Señor ha preparado para todos aquellos que le aman. Mientras que a ellos les esperan simplemente torturas y llamas de dolor. Pero, ¿qué hacer si Dios te enriquece? ¿Qué hacer si el Señor trae bendiciones económicas a tu vida? Bueno, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice el Señor en su palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas con abundancia para que las disfrutemos. En Marcos capítulo 10, versículo 21, se acerca el joven rico para preguntar al Señor acerca de qué cosas él debe hacer para ser salvo. Y en la última parte de este verso el Señor le dice: bueno, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Mis hermanos, hay una forma de hacer tesoros en el cielo. Hay una forma de poder hacer que nuestra cuenta en el cielo sea grande. ¿Y cómo es? Ejercitándonos en la generosidad, haciendo buenas obras aquí a los necesitados. Esto no significa que mediante estas obras tú vas a ser salvo, sino que harás estas buenas obras como respuesta a la salvación y a las bendiciones económicas que el Señor habrá traído a tu vida. Y cuando venga la muerte, el Señor te recibirá arriba en gloria. Oseas capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis hermanos, nuestra esperanza está en el Señor. Él ha dicho que será nuestro Redentor, nuestro Salvador. Cuando tengamos que experimentar la muerte, entonces la muerte ya no tendrá valor absoluto sobre nuestras almas, porque estaremos seguros y confiados en quien ha comprado nuestras vidas para siempre. Nuestra esperanza es el Señor. Mis hermanos, hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Así como la tumba de Cristo
quedó vacía al tercer día, porque se levantó de entre los muertos, fue hecho como primicia de los que durmieron. Y por eso nosotros estamos seguros que también nos levantaremos de allí un día. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces recibiremos al Señor en el aire y estaremos por siempre con Él. Hermano, no confíes en las riquezas, confía en Cristo, porque en el día de la adversidad el Señor será tu Salvador. Amigo que están aquí en esta mañana, esta vida que hoy estás viviendo es una vida temporal. Tus días aquí son cortos. Y más allá de la muerte, hay una eternidad. No seas como el rico insensato. No seas como una bestia más del campo que vive sin entendimiento. Presta atención a esta palabra. Solo Cristo puede redimir tu vida del poder del Seol. Solo Cristo es tu gran Salvador. Si hoy mismo vienes y colocas tu confianza en Él. No vivas más una vida como viven todos los pecadores, pensando que vivirán para siempre o que al final alguna buena obra salvará sus vidas. Ven hoy mismo a Cristo y entrégate por completo a Él, a su señorío. Reconócele como el Señor, el Salvador de tu vida, y entonces, cuando tengas que partir, el Señor te recibirá arriba en gloria. El Señor cada día nos ayude a meditar sobre estas gloriosas verdades de manera profunda y podamos solo y únicamente confiar en Él.